¡No! ¡Nos han encontrado! ¡Nos superan en número y vienen a por nosotros! ¡Ya están aquí! Sí, son los mensajes de Navidad. ¡Yepa! Yo soy Sharky y hoy te traigo un nuevo vlog. Joder, ¿no estás cansado de que tanto el día de Navidad como el día de fin de año te lleguen tantos WhatsApps que parece que debas dinero a alguien? Yo es que estoy hasta los cojones. De hecho, me parecen todos esos mensajes pura basura. Sé que muchos me diréis que son súper bonitos, que no tengo espíritu navideño, bla bla bla. Si realmente queréis saber lo que opino de la Navidad, lo tenéis aquí, en el vídeo anterior. Me parece todo basura. De hecho, esos WhatsApps son tan tontos que veréis lo mal que quedarían si contestásemos a ellos. O sea, atentos, ¿eh? Si vagas por el mundo buscando el espíritu de la Navidad, no lo encontrarás. La Navidad se lleva en el corazón. ¡Dame tu Navidad! ¡Déjame en paz, puto loco! La policía busca a una persona guapa, sexy, carismática e increíblemente buena en la cama. Tú, claro, estás a salvo. Pero yo, ¿dónde me escondo? ¡Feliz Navidad! Aún por encima de molestarme, aún dices que soy feo, poco carismático y malo en la cama. ¿La policía? Sí, mire, siguen buscando al que está quemando contenedores por el barrio. Sí, ¿quién es? Apunte, 6. Tal vez el mejor adorno de Navidad es una gran sonrisa. Aquí tienes la mía. ¿Sí? ¿Es el Leroy Merlin? Me acaban de mandar como adorno unas sonrisas. ¿Eso cómo se cuelga? ¿Se cuelga el tintero de la boca? ¿Se la arranca? ¿Cómo va? Felicidades, en estas fechas Papá Noel os regala dos palabras que os abrirán muchas puertas. Tirar y empujar. Ho, 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 feliz Navidad. Dios me dio a elegir entre ser guapísima o tener buena memoria, así que te deseo felices fallas. Oye, Hermenegilda, sí, ¿te acuerdas de mí? Ah, joder, menos mal, es que creí que Dios te había dado la belleza y que eso como no fuera un sábado, borracho, a las 6 de la mañana... No. Gracias, yo también te quiero. ¡Feliz Navidad! Quisiera enviarte algo especial para esta Navidad, pero tengo un problema. No sé cómo envolver un abrazo y un beso. ¡Feliz Navidad! Sí, correos. Sí, mira. Me preguntan que cómo se envuelven abrazos y besos. Una caja grande, polispán, mucho polispán. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. ¡Feliz Navidad! Con una gamba y un mejillón te regalo un besucón. Con un percebe y mi amistad, la feliz Navidad. Y con mi cariño que vale un huevo, un feliz año nuevo. Pepe, ¿qué tal? Sí, escucha, que el besucón, el cariño y la amistad, guay, pero tienes que llamar al transportista, que el cabrón se quedó los percebes, las gambas y los mejillones. Y lo... bueno, con tus huevos puede quedarse. Festeja con champán y tu año será genial. Con uvas y buen vino, tu año será divino. Pero si quieres un año estelar, no te olvides ¿De qué? ¿De qué? ¿Quiero un año estelar de qué? Qué pesado. Cuando un sueño se cumple, un duende sonríe. Que en 2015 tu duende sonría eternamente. Feliz Navidad y feliz año. Oh, ¿vas a sonreír? No. ¿Cómo que no? Sonríe. Sonríe. Los amigos son como los radares de la Guardia Civil. Aunque no los veas, siempre están ahí.
Y hasta aquí los 10 WhatsApps que más me llamaron la atención por la red. Súper preciosos, súper cookie y todo eso. Más nada, terminamos con el vlog de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, likeéame. Si es el primer vídeo que ves y o quieres ser el primero en ver el siguiente, suscríbete, me parece que es gratis. Y dejadme por favor en los comentarios ese WhatsApp chorra, gracioso, ingenioso, original o cansino que conozcas. Hasta la semana que viene.